cosmovisión es cómo concebimos todo lo que nos rodea, nuestra manera de ver el mundo, cómo vivimos nuestra sociedad, qué comemos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos y las palabras que utilizamos. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Para la tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahongos con ketoconazol, el nitroconazol, el yodo, el propóleo, el hipoclorito de sodio. Mi época favorita del año es diciembre, porque no trabajo, me voy de vacaciones. Mi época favorita del año es en primavera. ¿Por qué? Porque hay un poco más de, como que más ambiente, ¿sí? Ignorando un poquito el frío, las altas temperaturas y todo eso, sí, como que es una época agradable. Mi época favorita del año es en tiempos de frío, porque me agrada mucho el frío. Mi época favorita del año son las fiestas que acaban de pasar, que es diciembre y enero, porque la paso con mi familia, mis papás disfrutan a mi niña y nos vemos más constantemente. Nuestras vidas giran alrededor del calendario de muy diversas maneras. Para algunas personas y culturas, la suerte está estrechamente ligada a nuestro día de nacimiento y sus efemérides astrológicas. Pero incluso, sin considerar lo adivinatorio, organizamos nuestras vidas de acuerdo al día, al mes o la época del año. Los calendarios mesoamericanos conocidos se basan en sistemas de cuentas muy diferentes al de las sociedades occidentales y dividen el tiempo con gran precisión. Y así como la civilización mesoamericana es única, a pesar de las variedades que pudieron introducirse en las diferentes regiones y en las diferentes épocas, de la misma manera el calendario mesoamericano se puede decir que es único o uniforme, independientemente de las pequeñas variaciones que se introdujeron en las diversas áreas culturales o geográficas. Y hay una diferencia importante que se da, por ejemplo, en la concepción que se tenía del tiempo de los europeos cuando llegaron a América versus la concepción que tenían los pueblos mesoamericanos del tiempo. En el caso de los europeos, el transcurso del tiempo estaba dado por los conceptos del cristianismo, por la Biblia. Había un origen definido en el Génesis y había un final definido en el Apocalipsis. Y el tiempo era lineal. Para las culturas mesoamericanas, al igual que para muchas otras culturas en el mundo, el tiempo no es y no era lineal. El tiempo era cíclico. Estaba dado por los ciclos que observamos en el cielo, por los ciclos que observamos en la naturaleza. El calendario mesoamericano consistía de dos cuentas que corrían paralelas. Una cuenta basada en el movimiento aparente del Sol, organizada en 18 periodos de 20 días, son 360, más 5 días para alcanzar el Sol, porque el Sol es el que da el ritmo del transcurrir del tiempo. Y simultáneamente a esa cuenta corría una cuenta ritual, adivinatoria, fundamental para Mesoamérica, de solo 260 días, organizada en 20 periodos de 13 días, 20 trecenas. Ambas cuentas corrían en paralelo. Después de los primeros 260 días se desfasaban. Y había que esperar 52 años de 365 para que otra vez coincidieran y empezaran de nuevo. Se hacían grandes ceremonias, el fuego nuevo se hacía en ese momento.
ellos llegaron a entender o a conocer la duración del año solar con bastante exactitud, pero como su sistema de numeración era vigesimal, entonces los 365 y fracción días del año los dividieron en meses de 20 días, que por lo tanto podrían denominarse como veintenas. Ese era pues la estructura o el marco general del calendario solar, una serie de 18 veintenas o meses, cada uno de los cuales constaba de 20 días. Pero como sabían que el año duraba aproximadamente 365 días, al fin del último mes añadían un periodo de 5 días que ellos llamaban Nemontemi, palabra que significa están allí nada más ocupando un lugar o en vano. Y ellos los consideraban a estos 5 días como días baldíos o aciagos. La cuenta de Sempoala Powali fue una cuenta calendárica utilizada por los grupos mesoamericanos. El nombre es náhuatl y significa la cuenta de 20 o la cuenta de 20 en 20. Cada periodo de 20 días se conoce como veintena y estaba dedicada a uno o varias divinidades. Digamos que entre los grupos prehispánicos, varios grupos dieron denominaciones diferentes a cada veintena y también tenemos una importante variación regional dependiendo de los lugares. Y digamos que el Sempoala Powali funcionaba en sinergia con otro calendario, que era el calendario adivinatorio, Tonal Powali, que se construía acoplando por un lado 20 signos y por otro lado 13 numerales. Pero yo creo que aún antes de servir para la adivinación, el calendario el ciclo de 260 días tenía la función de dar un nombre propio a cada uno de los días. Se formaba mediante la combinación de la serie numérica del 1 al 13 con la combinación también regular o cíclica de los 20 signos de los días, así como nosotros en el calendario gregoriano tenemos una semana formada por 7 días, cada uno de los cuales tiene su nombre propio y exclusivo y se van sucediendo ininterrumpidamente y cíclicamente. Posteriormente se usó este calendario principalmente con fines de adivinación. En ese, pues, se tenía que decidir la vida de cada uno de los miembros de la sociedad mesoamericana. Decidía la persona que nacía en determinado día del calendario ritual cuál iba a ser su destino. Si iba a ser un guerrero, si iba a ser un sacerdote, si iba a tener buena suerte, si iba a ser un alcohólico, en fin, decidía todo. Se saben anécdotas inclusive de gente pues que hacía trampa y decía que su hijo había nacido un día antes o un día después para cambiar el destino de esa persona. Pero no debemos entender esto como una fatalidad de que la vida de la persona había de ser según el día en que había nacido, porque ellos mismos tenían la idea de que se podía mejorar o corregir, aún en el caso de haber obtenido un mal destino. Y la manera en que lo hacían era precisamente consultando sus libros adivinatorios, sus calendarios, y viendo cuál era el día propicio más próximo, y entonces lo que hacían era diferir el baño ritual y la imposición del nombre para un día favorable. También decían que aunque uno hubiera nacido en un día favorable, eso se iba a realizar únicamente si la persona trataba de vivir en una forma reflexiva, moderada, si hacía penitencia. Sobre el calendario adivinatorio, Motolinia dice que era un calendario muy ingenioso. En cambio,
Sahagún adoptó una actitud completamente diferente porque dice que el calendario solar sí está basado en los movimientos de los astros, pero que el calendario adivinatorio o ciclo de 260 días no tenía ningún fundamento en la realidad, sino que era simplemente magia, hechicería o idolatría y que por lo tanto había que desterrarlo. Sin embargo, a pesar de esta actitud negativa frente al ciclo calendárico de 260 días, él dedicó todo el cuarto libro del Códice Florentino para explicar en qué forma utilizaban los adivinos o los tonalpouque este calendario para predecir el destino de las personas. Y es también muy probable que la duración del ciclo de 260 días esté basado en algún tipo de observación astronómica. Se ha propuesto que aproximadamente 260 días es el lapso entre el segundo paso del Sol por el cenit y el primer paso del Sol por el cenit al año siguiente, en la latitud de Izapa, en el estado de Chiapas, o también de Copán, en Honduras. La forma en que medimos el tiempo es parte esencial de nuestra identidad, pues nos definimos a partir de saber en dónde y en qué momento nos encontramos. Visto de cierta manera, el tiempo es incluso algo biológico, porque nuestras células pueden medir su transcurrir. ¿Qué pasaría si cambiáramos la forma de medirlo? La visión con que se mide el transcurrir del tiempo es una forma de insertarse en la vida. Es una fuente de identidad porque permite al individuo saber dónde está situado y en qué momento está viviendo. A este respecto es muy curioso, por ejemplo, que cuando el obispo Diego de Landa refiere el encuentro entre Jerónimo de Aguilar y los españoles que quisieron rescatarlo, él lo describe en una manera muy curiosa porque dice: Aguilar, recibida la carta, atravesó en una canoa el canal entre Yucatán y Cuzmil, y que viéndole los de la armada fueron a ver quién era, y que Aguilar les preguntó si eran cristianos, y respondiéndole que sí, y españoles, lloró de placer, y puestas las rodillas en tierra, dio gracias a Dios y preguntó a los españoles si era miércoles. Para conservar y robustecer su identidad, su conciencia de persona en el mundo, para él era muy importante saber si ese día en que estaba reencontrándose con sus compatriotas era miércoles, si no había perdido la cuenta en todos aquellos años de aislamiento. Para todos nosotros es muy importante saber en qué día vivimos, en qué espacio estamos colocados dentro del mundo. Y por ejemplo, cuando dormimos nos da mucha seguridad el saber que vamos a despertar en el mismo lugar y en un tiempo que ya conocemos. El tiempo es algo que se da en la naturaleza y se da en nuestras vidas de una forma natural, y lo tenemos de manera cotidiana, pues por ejemplo en el cambio del día a la noche, los ciclos circadianos que tenemos en nuestro cuerpo, después de que pasaron diferentes horas de actividad, nos sentimos cansados y tenemos que dormir. Entonces hay una presencia clara en nuestras vidas de que algo está sucediendo, de que algo está cambiando, no solamente a lo largo del día, sino también a lo largo de tiempos bastante más extendidos. Por ejemplo, las estaciones del año, los cambios que hay, que vemos en la naturaleza, y los ciclos del cielo, yo creo que son muy importantes para entrelazar los ciclos que observamos
en los cielos estrellados a lo largo del año, con los ciclos que observamos en la naturaleza también a lo largo de un año. Y el crear calendarios se convirtió en una forma muy práctica de poder tener esta medida del tiempo que nos recordaba cuándo iba a ser frío, cuándo iba a ser calor, cuándo iba a haber lluvias, cuándo se podía sembrar, cuándo se podía cosechar. El tiempo existe independientemente de los humanos. Albert Einstein nos enseñó que es parte del entramado de las dimensiones que forman nuestra realidad. Hay varias formas de medirlo. Los humanos tenemos convenciones en donde un segundo, un minuto, una hora lo podemos adscribir a la duración de ciertos fenómenos. Ciertamente los seres vivos, desde las células hasta los tejidos y organismos más avanzados, son capaces de medir el tiempo. Es algo inherente a la biología. Los organismos con sistema nervioso avanzado poseen un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, en una parte del cerebro que es el hipotálamo. Es un reloj, un verdadero reloj biológico. Es capaz de medir frecuencias, tiempos de cada 24 horas. Mientras la rotación de la Tierra sea parecida, el tiempo va a ser similar. Esta rotación se hizo diferente cuando se formó la Luna, muy temprano en la formación de nuestro planeta. Pero desde que tenemos a la Luna con nosotros, usualmente los días son de 24 horas o muy cercanos a él. Y eso da una referencia temporal. Y hay otra cuestión que creo que es muy importante de subrayar sobre los conceptos que el día de hoy tenemos con el tiempo. El tiempo no transcurre de la misma manera en todos los lugares del universo. Es más, no transcurre de la misma manera en diferentes lugares de la Tierra. El tiempo a nivel del mar transcurre a una velocidad diferente al tiempo en la punta de una montaña. Hay una pequeña diferencia en el potencial gravitacional que hacen que los relojes funcionen de una forma diferente. De hecho, ahora se conocen agujeros negros en el universo y lo que nos dice la teoría es que cuando uno se va acercando a un agujero negro, el tiempo transcurre cada vez más lentamente. Y si uno llega a entrar a un agujero negro, el tiempo ya no transcurre, el tiempo se detiene. Aspecto fundamental que determina los calendarios en la vida de las sociedades mesoamericanas son las fiestas religiosas. Ya sea para la clase gobernante o para los campesinos, las celebraciones son factores de control y regulación social. Marcan la relación entre la naturaleza y lo sagrado, así como la pervivencia y el futuro. El códice borbónico es un códice que tiene pintado de una forma magistral, usted lo tiene aquí atrás, ¿verdad? Que tiene pintado el calendario ritual primero y después tiene el calendario solar. Es decir, el calendario solar no tiene pintados los días, pero tiene pintadas las fiestas. Cada periodo del calendario solar se hace una fiesta.
una fiesta muy importante que generalmente terminaba en sacrificios, una fiesta que podía durar 4 días, 5 días, 6 días, inclusive hasta 20 días. Los pueblos mesoamericanos eran profundamente religiosos y se regían siempre por todas las condiciones que sus sacerdotes y sus libros rituales les decían. Las fiestas más importantes en la Mesoamérica prehispánica se vinculan con 2 aspectos. Por un lado, con el ciclo agrícola y por otro lado con la puesta en escena de aventuras míticas muy significativas, como por ejemplo la creación de la tierra, la creación del sol, el descubrimiento del maíz, la creación del hombre, etc. El primer aspecto, obviamente, que influenció el ciclo ritual de las fiestas fue la división del año en 2 mitades opuestas y complementarias. Tenemos una temporada seca asociada a lo masculino y una temporada lluviosa y más oscura. En el caso específico del calendario náhuatl, estas fiestas son las de Tlacaxipehualistli y Ochpanistli, que dividían el año en 2 mitades complementarias y opuestas. Otro aspecto importante es que esto nos habla del papel fundamental que siempre desempeñó el maíz y su cultivo para estos grupos. Otro aspecto significativo para conocer las fiestas más importantes es que mucho dependía de quién era el dios tutelar, ¿no? Entonces, en el caso de los mexicas, sabemos que su dios tutelar era Huitzilopochtli, entonces su fiesta principal era Panquetzalistli, donde se conmemoraba el nacimiento mítico del dios en la montaña de Coatepec. Pero si nos vamos con otras comunidades como Coyoacán o Azcapotzalco, ellos eran tepanecas y tenían otro dios tutelar. Entonces esto hacía que fuera distinta la fiesta principal. También las fiestas principales estaban vinculadas con la recaudación de tributos, por ejemplo, para las 3 ciudades de la Triple Alianza. Entonces, en 4 veintenas específicas confluían todos los tributos de los territorios conquistados y era también la ocasión de una redistribución de bienes por parte del soberano hacia sus súbditos. Entonces, justo antes de que sobreviniera o de levantar la cosecha, ocurría una fiesta que se dedicaba a la diosa madre, a la figura de la diosa madre. Y en esta fiesta se caracterizaba por el sacrificio de mujeres que representaban a la diosa madre en varias de sus facetas. Y en todos los casos, los cuerpos de estas mujeres sacrificadas eran desollados después del sacrificio. Por otro lado, antes de la siembra, en marzo, se celebraba otra fiesta dedicada al dios Xipetotec, nuestro señor el desollado. Era una fiesta muy importante. También era una fiesta en la cual predominaba este ritual del desollamiento de los cuerpos de las víctimas de sacrificio, que en este caso eran guerreros enemigos capturados, eran víctimas masculinas. Entonces eran las 2 festividades que estaban justamente a la mitad de este ciclo de 18 veintenas, entre ellas, que estaban caracterizadas por el desollamiento de los cuerpos de las víctimas. Las fiestas de las veintenas, que eran algunos de los fenómenos más complejos de la vida religiosa de los grupos mesoamericanos, se iba preparando la fiesta propiamente dicha, que era alrededor del 20º día, con un conjunto de ceremonias y actividades. Estas podían ser, por ejemplo, procesiones, danzas, podía ser preparación de comida ritual. En general, cuando llegaba el 20º día, las actividades principales estaban representadas por sacrificios humanos. Podían ser sacrificio de cautivos de guerra, que eran sacrificados por cardioectomía, y sucesivamente decapitados. Sus cabezas terminaban en el Tzompantli, o podían ser representantes de dioses. En este caso, tanto en el caso de los guerreros como de los esclavos que representaban dioses, eran sucesivamente comidos por distintos grupos. Desde el punto de vista social, es importante subrayar cómo las fiestas de las veintenas involucraban a todos los miembros de la sociedad. Entonces estaban las festividades, por ejemplo, en Tozostli o Hueytozostli, donde a las madres que habían tenido hijos ese año les hacían rituales de purificación, y también se llevaban en esas veintenas a los niños también a hacer ciertos rituales de autosacrificio. Inclusive les perforaban las orejas, les hacían sangrar las orejas, entre otras cosas. Y había rituales muy interesantes, por ejemplo, en Ixcali,
Ixcali es el último mes del año. Era muy importante, muy interesante y se hacían rituales en los que se incorporaban a las mamás y a los papás con los niños en ocasiones y en ocasiones a toda la comunidad. ¿Y qué decir de uno de los elementos que más identificamos con las fiestas? La comida. Para las sociedades mesoamericanas, los alimentos como el maíz, el amaranto, el frijol, entre muchos otros, tenían un papel central en los cultos religiosos. Los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. La fiesta de Xipetote, que se realizaba en marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, a través de la fiesta y de otras ceremonias también sacrificiales, se conmemoraba la creación del quinto sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistecatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Pero además, era un dios estrechamente relacionado con el maíz. A Xipe se le ofrendaban las mazorcas que se seleccionaban desde la cosecha anterior para servir como semillas. A él se le ofrecían estas mazorcas. Y en esa ceremonia se sacrificaban los mejores guerreros enemigos, los que más se habían distinguido en el campo de batalla. Entonces se establecía un parangón simbólico entre esas mazorcas que se le ofrecían, que eran las mejores, las más fuertes, y estos guerreros. De manera que este era un aspecto entre muchos, realmente, en los cuales se encontraba el maíz de manera muy importante en la fiesta de este dios, de Xipe. Es que a través del culto de este dios y de su fiesta, lo que se buscaba, y a través de la guerra también, era la regeneración del maíz. El maíz y el amaranto desempeñaban un papel central en el culto religioso de los nahuas prehispánicos. Estos dos alimentos, el amaranto en particular, se eligieron para representar el cuerpo y la carne de los dioses. Tanto el amaranto como el maíz eran tostados en el comal, eran sucesivamente molidos en el metate, mezclados con miel negra de los magueyes, y la masa resultante era una masa llamada tzoali. Esta masa era moldeada para representar efigies comestibles de los dioses nahuas. Estas efigies se convertían en ixiptla, es decir, en representantes de los dioses. Las ofrendas de alimentos que se ofrendaban durante las fiestas eran muy variadas. Las dos preparaciones más comunes eran tortillas. Sobre las tortillas nos hablan de tortillas de maíz nixtamalizado o no nixtamalizado, preparadas con, por ejemplo, con frijoles, con miel. Por ejemplo, durante 3 años se hacían unas fiestas en las que yo digo que se incorporaba a los niños actividades como la cacería, que era un evento importante. Entonces los niños iban en las mañanas, iban a los montes a coger animales, los capturaban y los llevaban al templo del dios del fuego. Ahí unos ancianos, los calpuleque, tomaban los animales y los arrojaban al fuego y los tostaban. A la vez, las madres habían participado toda la noche fabricando unos tamales súper calientes y picosos, los cuales se los daban a los viejos, y estos viejos, a cambio de los animales que les habían traído los niños, les daban los tamales a los niños y se hacían grandes comilonas con estos tamales que dicen que se tenían que comer muy calientes y han de haber picado muchísimo. Entonces están muy bonitas las imágenes en el Códice Florentino de toda la familia comiendo, ¿no? Sentados comiendo sus tamales que están ahí prendidos de fuego. Obviamente se consumían también pozoles, digamos. Uno muy famoso es el etzali de la veintena de Tzalcualistli, que se preparaba con granos de maíz y frijoles. Y también se consumían platillos a base de carne humana, en este caso acompañada por caldo y granos de maíz, aunque en este último caso, más que una ofrenda a los dioses, era un platillo que se intercambiaba entre familias y, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? en términos de barrio. Y era más un platillo que tenía, entre otras funciones, la función de reforzar los lazos sociales. En determinadas fiestas era permitido tomar pulque en grandes cantidades para cerrar, digamos, las veintenas. Deja que el tiempo cambie y te haga crecer. Mira cómo el pasado sigue pagando y queda de ver. Mira cómo el futuro no tiene deudas con el ayer.
Desde la llegada del cometa hasta el incendio del templo de Huitzilopochtli, las señales que los mexicas presenciaron antes del trágico final de su civilización son seguramente algunos de los presagios más conocidos de las sociedades mesoamericanas. Los Tezahhuitl, como se les llama en su lengua original, nos muestran la manera de ver el mundo que tienen estas sociedades, una manera de entender su propia historia. Los Tezahhuitl es una palabra náhuatl que se encuentra en los diccionarios, traducida en los diccionarios del siglo XVI por los frailes españoles, y se encuentra en diferentes traducciones, entonces es una palabra muy polisémica. Se encuentra, por ejemplo, la traducción como maravilla, cosa espantosa, cosa escandalosa, y la palabra agüero, que tal vez no nos suene mucho, pero agüero es realmente la palabra para el siglo XVI para presagio. Inin chicontlamantli Tezahhuitl, sepa tlatlamaya, mano tlatlamiguaya, in atlaca, sentetl, cacique tototl, nextic, yuhkin, tocuil, coyotl. Un agüero, o sea, un presagio, era un acontecimiento extraño, no necesariamente sobrenatural, a lo que podían asistir personas de la sociedad náhuatl, tanto nobles como macehuales, y que decía algo, anunciaba algo acerca del futuro. Normalmente se trataba de cosas negativas, como por ejemplo la muerte de alguien o una catástrofe inminente que podía suceder. Y se considera que normalmente eran anuncios mandados por los dioses. Estos presagios que tenemos solamente registrados pues a través de las fuentes coloniales, o sea, como los documentos prehispánicos, sobre todo del centro de México antes de la llegada de los españoles, fueron destruidos. Ignoramos a ciencia cierta si existieron estos presagios. Hay una reinterpretación de los sucesos que ocurrieron en la conquista. Todos estos eventos de los presagios que vemos recopilados en la historia general de Sahún forman parte de un nuevo género discursivo. Es decir, hay un intento por comprender qué fue lo que pasó en décadas atrás, cómo explicar este suceso tan espantoso en el sentido ahora sí del Tezahhuitl, en el sentido correcto de la palabra. Era tratar de explicarles a todos aquellos grupos que sufrieron este choque qué es lo que había pasado. Y recordemos también que particularmente en Europa era el género precisamente de los presagios, de todos aquellos eventos que anunciaban alguna catástrofe, algún desastre, era parte de la tradición europea. Y empieza a haber una extraña importación de muchos de estos presagios, como templos que se incendian, cometas que cruzan y surcan el cielo, con malos augurios, muchos eventos de voces que se oyen en la oscuridad. Yo considero que los presagios o los Tezahhuitl son meramente de origen mesoamericano, indígena. La razón por la cual yo creo eso es que cuando uno lee las fuentes encuentra muchos Tezahhuitl que no son referidos solo a la conquista, sino a acontecimientos anteriores a la llegada de los españoles. Por ejemplo, la caída de Tula o la conquista de Tlatelolco por los mismos tenochcas. Lo que hay que decir acerca de los Tezahhuitl es un fenómeno de la memoria muy interesante, porque los Tezahhuitl siempre se reinterpretan a posteriori, después de muchos años, después de los acontecimientos. Yo considero que tanto indígenas en el siglo XVI como españoles se pusieron a reflexionar sobre los Tezahhuitl y los forjaron en sus crónicas, en sus fuentes históricas. No creo que haya sido para justificar realmente la conquista, porque la conquista era un acontecimiento ya pasado que no necesitaba ser justificado. Más bien las justificaciones eran otras de tipo religioso, para salvar las almas de los indígenas, para convertirlos al cristianismo. Pero los Tezahhuitl es más bien como una reflexión filosófica, inclusive podría decir científica, ¿no?, sobre cómo se dan esos fenómenos de la memoria, ¿no?, de la memoria histórica, y que anuncian ciertas cosas.
el propio Hernán Cortés, parece ser que él se da cuenta de que hay un impacto muy fuerte que él ha causado cuando llega y pone un pie junto con todos sus soldados en la antigua Mesoamérica. Yo creo que esto debió haber sido el verdadero Tetzahuitl realmente, cuando empiezan a tener noticias de que ha llegado gente extraña, no se sabía de ellos ni nada. Y esto es lo que Cortés hábilmente logra comprender rápido y lo utiliza para fines políticos y estratégicos que le sirvieron y que coadyuvaron muchísimo a fomentar ese espanto, ese terror, ese Tetzahuitl. En sus cartas de relación, él mismo dice que, bueno, pues él escuchó en una sala de consejo que Moctezuma hablaba con los principales y que hablaban de que alguien iba a reclamar un trono. Y de esa manera Cortés empieza a reconstruirlo. Se asume él como esta persona, aunque jamás se dice Quetzalcóatl propiamente. También en la historia general, sobre todo en este libro 12, pues ahí constantemente los propios informantes de Sahagún hablan de que son los dioses los que han regresado. Pero es interesante porque la parte de las imágenes que acompaña el libro 12 jamás se representa a Hernán Cortés como Quetzalcóatl ni a ningún español ataviado de dioses. O sea que definitivamente fue un proceso que surgió muchas décadas después de los eventos de la conquista. Un episodio muy interesante que cuenta el mismo Cortés en las cartas de relación, en un diálogo muy interesante que hubo entre Cortés y Moctezuma, en el que Moctezuma se dirige a Cortés y le dice: mira, soy un ser humano como ustedes, soy hecho de carne, y la fuente dice inclusive que se levanta las vestiduras y le muestra a Cortés su cuerpo y lo invita a tocarlo realmente, algo que era muy sancionado, ¿no? en la sociedad mexica. Y le dice: todo lo que te dijeron los tlaxcaltecas y tus aliados, de que mis casas están hechas de oros y esmeraldas, y aquí puedes ver que están hechas de cal y canto y que son casas comunes, y entonces que nosotros no somos los dioses que te dijeron a tus aliados. Y lo interesante es que el mismo Cortés le dice: y aquí puedes ver, ¿no?, que las armas y los truenos que te contaron tus enviados, por ejemplo, el hecho de que nosotros bajáramos del cielo y nosotros tampoco somos dioses. Es un diálogo muy interesante entre dos gobernantes donde se desmienten mutuamente, ¿no?, para mostrarles que no son deidades, ni el uno ni el otro. Esto de que pueda haber un regreso, que de alguna manera se profetice la llegada de un Dios, de un gobernante, de alguien que se espera, es parte de un pensamiento cíclico. Es una manera recurrente, una manera circular de entender cómo es la historia y de alguna manera cómo estos procesos ya están dictados desde el pasado, y eso va a repercutir en nuestro presente. Yo considero que los presagios nos hablan muchísimo de la manera de ver el mundo de todas las sociedades, no solo la mesoamericana o la mexica en particular. Todas las sociedades tienen presagios, pero con diferentes matices, diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, pues tenemos ese gran presagio que es, pues, el regreso de Jesucristo, ¿no?, y el juicio universal. Y en el caso de los mexicas, con esta profecía del regreso de Quetzalcóatl, pero hubiera podido ser el regreso de Huitzilopochtli, ¿no?, porque hay, por ejemplo, una historia que nos cuenta Moctezuma en una fuente que es Durán, ¿no?, de que quisieron ir a volver a ver a Aztlán, donde había quedado el dios esperándolos, bueno, la madre del dios Huitzilopochtli esperándolos. Y en esa profecía, por ejemplo, en esta historia se cuenta que los mexicas realmente tenían una idea de que su dominio se iba a acabar en algún momento. Y esto cuadraba muy bien dentro de la cosmovisión mesoamericana, o náhuatl o mexica más en particular, en el que los soles se iban cambiando, las deidades se iban turnando. Cambia lo que te dices, cómo te escuchas.
Para el siguiente capítulo tenemos preparado un tema que se ha vuelto de gran interés en los últimos años en todo el mundo: la salud y la enfermedad. Conoceremos cómo estos conceptos se han entendido a lo largo del tiempo. Pero antes te pregunto, ¿tú cómo cuidas tu salud? Lo que hago para cuidar mi salud es, ¿sí?, no tomar cosas frías, no exponerme a cambios bruscos de temperatura, que por mi trabajo tengo que hacerlo, pero procuro abrigarme. Yo para cuidar mi salud hago ejercicio, como verdura, como fruta y me alimento bien. Lo único que hago para cuidar mi salud es subir muchas escaleras, bajar muchas escaleras. Soy hipertensa, trato de tomar mis medicamentos no regularmente, sino diario. Para cuidar mi salud como puras cosas, bueno, no puras, como verduras, como poca carne, poco marisco, por mis posibilidades de dinero y para mi salud. Y me arropo, me tapo bien. Para cuidar mi salud, desde el año pasado comencé a hacer ejercicio. Al principio fue como algo que hacía más como por cambiar físicamente, más que por salud. Pero pues me fue gustando mucho hacer ejercicio, saltar la cuerda y así. Entonces he procurado seguir haciéndolo y pues ya más por cuidar mi salud.